Yo estudio en la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáez Garza. El nombre de la materia que me encargó investigar este tema se llama Seminario de Temas Selectos de la Historia de las Ciencias, énfasis en física. El maestro se llama Joel Avirán Barrera Alemán. Mi nombre es Devani Montserrat Pérez Hernández, estudio física en sexto semestre y del tema que me encargó es del continuismo al atomismo. Primero, ¿qué es el continuismo? Es presentar una nueva visión del estudio de la historia de la ciencia e introducción a la noción de la revolución científica. La historia de la ciencia no sigue en curso recto y lineal en el que se presenta una confianza absoluta e ingenua en un progreso. Teoría continuista. El átomo fue olvidado. Aristóteles había creído que de toda materia estaba hecha de 4 elementos, los cuales se conocen como básicos, que son fuego, agua, tierra y aire. Esta teoría la llamó continuista. Como Aristóteles era un sabio, la gente aceptaba la teoría durante varios siglos. Los continuistas pensaban que los átomos no existen. No hay límite para dividir la materia. Las partículas llamadas átomos no pueden verse, entonces no existen. Todas las sustancias están formadas por las combinaciones de los 4 elementos básicos que ya anteriormente los mencioné, que son agua, aire, tierra y fuego. Durante el periodo que estuvo dominado por la teoría de Aristóteles de los 4 elementos, no hubo químicos que se dedicaran a investigar los secretos de la materia. Había en cambio alquimistas. En el siglo XVII, un francés llamado Pierre Gassendi, sugirió que la teoría atómica de Demócrito podía ser cierta. Se tambaleaban en decisiones. ¿Qué es el atomismo? Es un paradigma filosófico nacido en la antigua Grecia, el cual se considera que la realidad y el conjunto de la materia está compuesta de diferentes partículas que no pueden reducirse más. Nos dan, por ejemplo, los átomos. En realidad, según este paradigma, solo existen átomos y vacío. Considerando que el hecho de incorporar nuevos átomos no genera diferencias relevantes en los elementos que constituyen, se caracteriza también por ser esencialmente mecanicista. El átomo o materialismo atómico es una de las teorías de la estructura de la materia. De las primeras teorías filosóficas del atomismo fueron las doctrinas indias, en donde se afirma que la filosofía de Leucipo y Demócrito, así como la de Epicuro y Lucrecio, se denomina completa y consecuente. Entre esos 4 fueron las aportaciones para que se denominara completa y consecuente. Ha sido considerado mayoritariamente como fundamento de la concepción materialista del mundo. Los tipos. Atomismo absoluto. Es el más conocido a nivel filosófico, siendo el primero en emerger y el que marcó un estilo de pensamiento que permitiría desarrollos posteriores. Esto es lo que configura todo lo existente, existiendo diferentes procesos de agregación y de destrucción de estructuras formadas por átomos. Otro tipo que nos menciona también es el atomismo relativo, el cual nace con tal de separar la materia física con los aspectos espirituales, el cual el átomo constituiría pues únicamente todo lo de la materia, siendo el alma de las deidades de otro tipo de materia. Evolución a través de los tiempos. El atomismo, como tal, no ha permanecido indiferente al paso del tiempo, sino que ha ido evolucionando en pos de los avances científicos y los descubrimientos que se han ido produciendo en relación a la configuración de la materia.
Aquí viene una tablita que dice nombre de la teoría, modelo, descubrimiento, nombre del investigador, aportaciones principales y limitaciones de su teoría. En la primera columna dice teoría atomista, concepciones filosóficas. Viene el aportador, el investigador, que es Demócrito, en el año 380 a.C. Sus principales aportaciones fueron: la materia está conformada por átomos, están dotados de velocidad, el movimiento aleatorio en el vacío y pueden formar agregados de materia enganchándose entre sí. Tenía las limitaciones que las compartía con Leucipo y Aristóteles. Teoría atomista. Leucipo, en el año 450 a.C. a 370 a.C. Tenía dos aportaciones. Solo hay un tipo de materia y al dividirla encontraremos un límite, una partícula que ya no se podrá dividir. Teoría continuista, 4 elementos de la materia. Aristóteles, del año 384 a 323 a.C. tenía 3. No creía en la existencia de átomos. La materia se reducía en 4 elementos con características de tierra, seco, agua, húmedo, aire, frío, fuego, caliente. Que esas eran las características básicas de los 4 elementos. Y no veía posible la existencia del vacío. La limitación que compartía con Demócrito y Leucipo Aristóteles era: el concepto de átomo solo era una creación de la razón, producto de la lógica humana, no tenía evidencia experimental. Continuamos con el cuarto lugar, que es el atomismo. Eupícoro, de 341 a 272 a.C., que tenía 3. Hizo resurgir la idea de las partículas indivisibles. Podrían girar en su movimiento de caída y se desviaban y podían agruparse. Su limitación: sin evidencia experimental, fundamentado en especulaciones. Sigue teoría continuista, corriente averroísta. Averroes, su nombre mismo lo dice, de la teoría. Tenía 2 aportaciones: existencia de mínimos naturales, y retomó ideas aristotélicas al ser un comentador. Su limitación era explicación filosófica. Los atomistas del siglo XVII, Daniel Serret, tenía 4. Los átomos están dotados de propiedades mecánicas. Los 4 elementos están formados por átomos distintos. Los 4 diferentes clases de átomos que corresponden a los 4 elementos y el combinarse originan una sustancia, se reordenan, mantienen en su individualidad y aportan cualidades a la sustancia. Su limitación era: desconoce la energía cinética de los átomos. Intenta complementar la teoría atomista contra la continuista. Y por último, dice teoría atomista. Pierre Gassendi, de 1592 a 1655. Tenía 4. Si las ven, ahí están. Dice: propiedades de los cuerpos debidas a estructuras corpusculares. Los átomos están dotados de movimiento. La existencia del vacío demostrará por el experimento de Torricelli. Elimina aspectos no aceptados por la religión cristiana. Aquí ya nos está hablando de religión, los demás no. Y limitaciones de su teoría fue sesgo religioso y creacionista. Desarrollo de la teoría. En las antiguas creencias, el átomo se definía como el elemento más pequeño, a la vez extenso e indivisible, en el que están hechas todas las cosas. Según el atomismo mecanista de Leucipo y Demócrito, en los siglos V y IV, los átomos, ellos decían que los átomos son partículas materiales
e indestructibles, desprovistas de cualidades, que no se distinguen entre sí más que por la forma, la dimensión y por sus diversas combinaciones en el vacío constituyen a los diferentes cuerpos.